La exclusión, caracterizada por la pobreza, desigualdad, discriminación y múltiples formas de violencias, es el contexto que las mujeres siguen enfrentando para sobrevivir el día a día en nuestro país y que se ha incrementado con la pandemia. De acuerdo con los datos, con los resultados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, dice, la situación laboral de las mujeres ha sido más afectada por la contingencia sanitaria en comparación con los hombres, con una pérdida de empleo mayor, una recuperación más lenta de la ocupación y condiciones laborales menos favorables. Y luego sigue el comunicado. Los cuidados también siguen siendo responsabilidad de las mujeres en la mayoría de los casos y ellas han tenido que trabajar triples jornadas a causa de la pandemia. Finalmente, persisten y en algunos casos han aumentado los delitos asociados al género como el feminicidio, la violencia sexual, la violencia familiar, el acoso y el hostigamiento sexual, trata de personas, entre otros. Y la violencia también ha tocado a la comunidad de nuestras universidades. Uno de los casos más recientes es la estudiante de la Ibero León, Nadia Rodríguez Saro, asesinada en la madrugada del 8 de marzo del 2020. Hoy se cumple un año de su muerte justamente en León, Guanajuato. Doble inquietud nos supone que ante esta realidad, la actitud de los gobiernos locales y el gobierno federal se haya caracterizado hasta el momento por un discurso descalificatorio de las demandas y minimizador de las problemáticas que padecen las mujeres, así como por la omisión en la generación de políticas que reviertan sustantivamente la inequidad y desigualdad por género en que sigue viviendo la mitad de la población mexicana. Hoy, 8 de marzo, las instituciones educativas jesuitas nos manifestamos solidarias, declaramos acogida plena y comprometida con las luchas y reivindicaciones por los derechos de las mujeres y hacemos eco del potente y justo llamamiento a romper el pacto patriarcal. El comunicado sigue, no lo leo todo por razones de tiempo, pero está disponible en las redes de la universidad y lo pongo a su disposición. Y pues con eso, pues una vez más expresar pues la solidaridad de parte de la Universidad Iberoamericana Tijuana con todas las mujeres y en especial en este día y en la celebración de esta conferencia, pues les deseamos muchos frutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Florentino, por su para dar inicio al evento, le cedemos ahora la palabra a la profesora Erika Claire Caicero, jefa del Departamento de Bienestar y Cuidado de la Salud y directora de nuestro laboratorio, quien dará inicio a las presentaciones y será seguida por mis compañeras Celeste Ulloa, coordinadora del equipo de investigación, y también Rubí Vázquez, que también es colaboradora de nuestro. Muchas gracias, Alexandra, y muchas gracias, maestro Florentino, por este mensaje muy relevante para toda la comunidad universitaria, el escuchar la postura de las instituciones de la Compañía de Jesús. Y muchas gracias a los asistentes que nos acompañan desde sus hogares, en especial a las personas que nos han apoyado desde el mes de abril en responder nuestras encuestas, nuestras entrevistas, nuestros grupos focales. Muchas gracias a las dependencias gubernamentales también, a las organizaciones de la sociedad civil que atienden a mujeres y trabajan para la prevención de la violencia de género. En verdad, como ya lo decían quienes me antecedieron, es un día muy importante porque, primero porque presentamos por primera vez los hallazgos que hemos encontrado en nuestro estudio de efectos psicosociales del confinamiento por COVID-19, prevención de problemas de género, de salud mental y violencia de género en la frontera de México. Este proyecto, pues también queremos agradecer a la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana que nos lo financia y
Y pues quisimos presentarlo en este día tan importante que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo. Y antes de empezar quisiera recapitular el hecho de que este día es muy importante, pues se resalta la necesidad de continuar la lucha de la igualdad, la participación, el empoderamiento, la eliminación de la violencia de las mujeres en todos los ámbitos en los que nos encontramos. Voy a recapitular que este día se propuso por las Naciones Unidas desde 1975 y se proclamó en la Asamblea de 1977, representando las exigencias de derechos que ahora se han alcanzado y los rezagos que aún tenemos por resolver. Es una conmemoración con una larga historia de expresiones públicas, de repudio por las prohibiciones que se les imponían a las mujeres en aquellos tiempos, así como las injusticias a las que se les era sometida, como por ejemplo que se les prohibiera manifestarse abiertamente en contra de la esclavitud y que pues desatara una serie de manifestaciones por ahí de 1848 o esta gran manifestación, entre ellas esta gran manifestación del 8 de marzo de 1857 en Nueva York, en contra de la precariedad laboral y la explotación infantil. Asimismo, este día, sin lugar a dudas, es la convergencia de las históricas reuniones internacionales que año con año permitieron reafirmar las luchas y continuar las batallas para lograr, por ejemplo, el sufragio femenino universal. Y hay que decir que en nuestro país se hizo efectivo hasta el 3 de julio de 1955, lo cual es un suceso que resulta inverosímil por la cercanía a nuestro tiempo y que en su arranque mantuvo altas resistencias culturales y pues mismas que parecen prevalecer en nuestros tiempos y se expresan en manifestaciones de violencia en contra de las mujeres y que se acompañan con la inacción de las autoridades e impunidades que concluyen en feminicidios. Este año que la Organización de las Naciones Unidas nos llama a la visibilización del liderazgo femenino en el tema Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19, pues queremos utilizarlo para efectivamente resaltar aquello que está pasando con las mujeres de nuestro tiempo, con que las mujeres están siendo violentadas durante estos tiempos de COVID-19 y que también aquellas, el resaltarlas, quienes han sido trastocadas y que han llevado el sostenimiento de la causa de las mujeres a pesar de la pandemia, a pesar de las descalificaciones, a pesar de la negación de las problemáticas, a pesar del levantamiento de vallas, de muros, y entonces es momento de hacer un reconocimiento a todas aquellas mujeres que han convertido pues estas vallas en monumentos de la memoria para que no nos olvidemos de aquellas que han perecido y que han sido asesinadas en algún sentido, incluso por un Estado lleno de impunidad. Y bueno, queremos seguir vivas, queremos seguir también desde la academia y de la sociedad civil mostrando aquello que pasa en los espacios privados. Entre esto es lo que queremos presentar el día de hoy y que se conviertan en públicos, que se conviertan en parte de la agenda de relevancia para las personas que están dirigiendo las instituciones y que lleguemos en algún momento a la impartición de la justicia. Y sin más, quiero presentar este estudio, parte de los resultados del estudio que tiene que ver con cómo cambiaron las dinámicas, cómo se presentaron situaciones de violencia en los hogares y también cómo se ha dado la atención de las mujeres durante la pandemia. Les vamos a hablar de esto, pues una servidora, mis compañeras y estudiantes colaboradoras de laboratorio, Celeste Ulloa y Rubí Vázquez, así como posteriormente nuestras profesoras de la universidad, Anel Ortiz y Mariana González. Estaremos hablando de esto. Tendremos después un pequeño espacio de grupos de discusión en el que las personas que están en el Zoom esperemos se integren y podamos seguir discutiendo al respecto. Bueno, este proyecto es, los resultados que tenemos hoy es gracias a un equipo principalmente conformado por mujeres, no exclusivamente, pero
pero sí principalmente, y pues aquí están nuestras, a quienes les tengo un amplio reconocimiento y agradecimiento por todo el trabajo y por todo lo que ha implicado que a pesar de la pandemia hayamos seguido manteniendo pues esto, y pues muchas felicidades por esta conclusión que tenemos el día de hoy. El objetivo general que nosotros planteamos en el proyecto, esto debo decir que es la primera presentación de resultados de 3 que vamos a tener cada lunes. Este lunes 8 queríamos empezar con este tema que tiene que ver con la violencia de género hacia las mujeres, y la siguiente semana vamos a tener otra presentación más enfocada, el 15, al análisis de cómo la pasaron los jóvenes en edad universitaria y algunas expresiones de violencia autoinfligida, Así también en la tercera semana, que va a ser la del 22, vamos a presentar algunos resultados que tienen que ver con las comunidades vulnerables que viven en situación de calle y pandemia. Entonces, en general, nuestro objetivo fue hacer seguimiento y explorar los efectos psicosociales que el confinamiento por la pandemia han causado en parte de la población de la frontera norte desde su inicio hasta los meses posteriores, y posteriormente generar un material con el que ya estamos trabajando de prevención de problemas de salud mental y violencia de género. El punto de partida que tenemos es que en nuestro estudio es que los procesos sociales influyen a los procesos psicológicos y viceversa. El confinamiento transforma la realidad total, modifica la salud mental y ha cambiado las dinámicas sociales. Ya el maestro Florentino presentaba algunas de las, pues de esto que se ha mencionado al respecto, lo que se ha dicho sobre cómo han cambiado las realidades a partir de la pandemia. Es una transformación social sin lugar a dudas, y ya hay una serie de publicaciones preliminares, análisis que hablan de efectos psicosociales, efectos psicológicos en estrés postraumático, confusión, miedo, frustración, estigma y algunos otros. En los espacios privados, el confinamiento se presenta con un incremento de la violencia, se incrementan los conflictos y se ha observado que pues podría haber una relación en este espacio privado de aquel poder instaurado en la protección patriarcal que se podría dar o que se podría retirar según este mérito de los buenos modos. Este podría ser parte de la explicación de por qué se hace ese ejercicio de la violencia y el disciplinamiento, pues cuando se está ahí, ¿no? Y es un espacio en el que pues no se puede ir, no se puede salir, y estamos en el contexto que se ve reflejado, y ya nos lo dice la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, que hay una intensificación en contra de las mujeres por el confinamiento, hay un limitado acceso de los servicios públicos de atención, de prevención y de sanción de la violencia. En marzo del 2020 fue el pico más alto de llamadas de emergencia por incidentes asociados a algún tipo de violencia, y en Baja California se realizaron, por ejemplo, durante el 2020 un total de 5.988 llamadas. Pues el lugar más inseguro, podría parecer un lugar, más bien uno de los lugares inseguros para las mujeres, parece ser que se convierte el hogar, y esto es muy lamentable. Desde el 2004, esto nos lo revelan los datos de la Organización de las Naciones Unidas, que el 54% de los homicidios dolosos de las mujeres fueron realizados en el hogar, y para el 2019 se disminuyó, pero sigue habiendo existencia de este tipo de homicidios en los hogares. Baja California, lamentablemente, este estado en el que nos encontramos es una de las 3 entidades en donde más se asesina a mujeres, seguido por Colima y por Chihuahua. ¿Sí? Y bueno, en este marco nosotros nos acercamos a través de una encuesta que enviamos por Google Forms, la mandamos a través de las redes sociales y también a través de directo contacto con el link que publicamos, y lo que queríamos pues averiguar era pues una serie de variables, ¿no? Quisimos ver qué es lo que pasó con la ansiedad, cómo utilizando algunos instrumentos clásicos para medir ansiedad, depresión,
y algunos de creación propia a partir de indicadores de salud mental como alteraciones de sueño. También buscamos cuáles serán esos mecanismos de prevención de contagio, violencia autoinfligida más para el grupo de la población joven y las expectativas al futuro. Sobre la interacción social analizamos la movilidad, la dinámica familiar, las expectativas y en el caso de la vulnerabilidad, el acceso a los servicios de salud, la relación con las instituciones que se supone que se encargaban de la protección y por supuesto que también algunos datos sociodemográficos para poder ver las relaciones que aparecían por edad, sexo, escolaridad, estatus marital y el tamaño de la familia. En total hicimos 1,447 encuestas, 16 entrevistas en profundidad a la población general, tenemos 12 largas conversaciones de WhatsApp, 73 encuestas a población vulnerable, un grupo focal a organizaciones y estamos en el diseño de 3 proyectos de intervención. Lo que vamos a presentar ahorita, que Celeste y Rubí van a presentar en estos momentos, es algunas selecciones que trajimos. No podríamos presentar todo el estudio que estamos ahorita analizando, pero vamos a presentarles datos sobre preocupaciones principales y problemas de salud mental. Vamos a hacer una comparación entre hombres y mujeres para que podamos observar pues cómo se vieron las diferencias, los cambios en la movilidad, las dinámicas del hogar, así como la violencia de género, y utilizamos como principal instrumento el violentómetro, que ahorita se los vamos a explicar también, así como la angustia por el tiempo compartido en los hogares. Entonces cedo la palabra a Celeste Ulloa y será seguida por Rubí Vázquez en esta sección. Muchas gracias, maestra Erika. Pues buenos días, mi nombre es Celeste Ulloa, soy coordinadora de los integrantes del laboratorio y a continuación les presentaré los resultados que obtuvimos en el estudio sobre salud mental y violencia de género. Para iniciar les presentaré la población con la que trabajamos. Obtuvimos un total de 646 participantes de la encuesta para analizar la violencia dentro de los 1,447 que formaron parte de este estudio. El 76% de ellos fueron mujeres con una media de edad de 34 años y pues la mitad refirió que se encontraba siendo soltera. Le damos a la siguiente, por favor. Ok. En nuestro estudio capturamos diversos cambios que fueron ocurriendo y en estas citas pues vamos a buscar retratar algunas de esas experiencias de vida que nos ilustran pues con estos datos, como explica aquí mi compañera, los cambios que hubieron, ¿no? Pueden ustedes ir leyendo las citas mientras yo les voy a dar una explicación breve a grandes rasgos de cada una de estas. En este texto que está aquí nos refleja cómo es que los cambios tienen que ver con estas posibilidades de llevar sus actividades del hogar, externas al hogar, y el cambio que hubo en las precauciones conforme se iba integrando esta percepción e idea de la relevancia de las medidas sanitarias, en ambas afectando pues la rutina cotidiana que se tenía como lo usual en ese momento. Bien. En el instrumento les preguntamos a las participantes sobre cuál era su principal preocupación derivado de la pandemia y el confinamiento. Podemos ver en la tabla que está a continuación el reflejo de algunas de las principales transformaciones de la pandemia, las cuales pueden estar asociadas a condiciones de violencia en los hogares, como por ejemplo el perder el empleo, que algún familiar se enferme o que uno mismo se enferme. Si bien los 3 cuadros marcados en verde fueron las principales preocupaciones, observamos que un pequeño porcentaje indicó que su principal preocupación era el incremento de conflictos familiares. Perdón. Ok, dentro del instrumento les preguntamos sobre salud mental y encontramos en el instrumento de ansiedad que en las mujeres se presentaron niveles de ansiedad considerables, mientras que la mayoría de los hombres presentó una ansiedad, niveles mínimos de ansiedad. En comparación con las mujeres, fueron las mujeres quienes presentaron niveles de ansiedad moderada y niveles de ansiedad severa.
De igual manera, en el instrumento de depresión encontramos que los niveles de depresión presentados por los hombres fueron menores a las mujeres que presentaron algún nivel de depresión según el instrumento que usamos para medirla. Si bien la mayoría de las mujeres no presenta depresión clínica, encontramos que la otra mitad de las participantes se encuentra ya sea con posible depresión o depresión. Y en el caso del sueño, pues encontramos que los hombres presentaron un mayor nivel de alteración leve del sueño, mientras que las mujeres en su mayoría presentaron alteraciones moderadas. Ok. Aquí en esta cita se hace alusión a las alteraciones del sueño por una parte, donde dice, duré varios días sin dormir. También menciona estos nervios y preocupación y angustia en torno a pues, la situación y el contagio. Y dentro de esta otra cita está reflejado el incremento de algunos diagnósticos de salud mental previos, pero aumentados, como ilustra, me daba una depresión más grande de la que ya tengo, ¿no? Y menciona algunas de estas circunstancias donde se vio reflejada. Ok. Les preguntamos a los participantes sobre su movilidad o desplazamiento después de que se dio la declaración por pandemia por COVID el 11 de marzo. En la gráfica podemos ver el comparativo de respuestas entre hombres y mujeres, donde observamos que el 55% de las participantes refirieron que su movilidad o el desplazamiento a otros lugares disminuyó y un 39% indicó que se mantuvo igual. Se observa que quienes sufrieron mayores cambios en cuanto a movilidad fueron los hombres, y pues esto nos habla de una coincidencia con los roles de género tradicionales que nos dice que son las mujeres quienes tienen menor movilidad. Ok, bueno, en este discurso se ve expresado cómo esta dinámica fronteriza a la que nosotros estamos ya acostumbrados, en donde algunas ocasiones algunos miembros de la familia o amigos están en diferentes lados de la frontera y hay este intercambio en la movilidad, ¿no? En este caso, esta participante, sus padres viven del otro lado de la frontera y era de los que ella se encargaba de cuidar. Entonces se encontró con esta dificultad de la limitación en la movilidad. Bien, a continuación les presento la gráfica sobre la pregunta de si habían percibido afectaciones económicas debido a algún cambio en su situación laboral. Aquí podemos observar que la pandemia trajo cambios en la economía de las personas, dado que el 36, casi 37% de las participantes nos indicaron que su situación laboral había cambiado con grandes afectaciones económicas. De manera general, casi el 70% tuvo una afectación en su actividad laboral, sufriendo más afectaciones, principalmente el grupo de las mujeres. En algunas historias de vida encontramos expresadas pues estas afectaciones económicas en relación a los efectos de la pandemia. En este caso específico, al ser liquidada de su trabajo, pues se vio en la necesidad de encontrar un nuevo trabajo donde está ganando mucho menos dinero del que obtenía previamente, pero debido a las circunstancias de ese momento es lo que ella accedió. Continuamos con las preguntas sobre las dinámicas del hogar. En este caso, la pregunta era si habían percibido cambios en el ambiente de su hogar. Esta gráfica ilustra que tanto hombres como mujeres perciben que la dinámica en su hogar se ha mantenido igual que antes de que se presentara la pandemia. Pero esto no indica que sea algo positivo, ya que no tenemos un antecedente de cómo era su dinámica anterior. Aquí lo que nos llama la atención es que los hombres son quienes perciben que el ambiente en su hogar ha empeorado, y esto quizás tiene que ver con los cambios de dinámica o de movilidad o laboral que la pandemia les trajo. También se les preguntó sobre la distribución de las tareas en el hogar. Aquí podemos ver que casi el 50% de las mujeres que participaron consideran que la mayor parte de las tareas del hogar recayeron en ellas.
Aquí incluimos a las mujeres que no están seguras de que las tareas hayan caído sobre ellas, y pues esto coincide también con la teoría de los roles de género, en la que encontramos que somos las mujeres generalmente quienes estamos a cargo de las actividades de cuidado y limpieza del hogar. Ok, en esta cita pues observamos una distribución desigual de las tareas, otra vez, de las tareas del hogar, recayendo predominantemente en esta participante. Ella comenta, entonces sí recayó la responsabilidad de mí en este cambio de cuarentena, de lo externo a ya mantenerse en casa, que generaba cierta tensión en algún momento en la dinámica familiar por la distribución de las tareas del hogar. Bien, otra pregunta que realizamos fue sobre el tiempo compartido. Les preguntamos a los participantes si se habían sentido angustiados por compartir tanto tiempo con las personas con las que conviven. Aquí en la gráfica podemos observar que si bien la mayoría, tanto hombres como mujeres, indicaron que no sentían angustia por la cantidad de tiempo que comparten en casa, si juntamos las demás respuestas, pues tenemos un alto porcentaje que indica sí sentirse angustiados. Fueron tanto hombres como mujeres, y esto pues nos habla de que podrían ser los desencadenantes de conflictos dentro del hogar. Ok. En este fragmento encontramos algunas referencias donde el tiempo compartido presentó pues conflictos y ella sostiene, empezamos a tener muchos problemas, estábamos al borde de la locura, yo estaba pensando qué iba a hacer, a dónde me voy a ir, estaba haciendo mi plan, ¿no? Como ya como cúspide de problemática donde ella ya estaba pensando en salir de ese lugar. Ok, pues parte de este estudio, que es para medir la violencia, se les preguntó a los participantes si durante el tiempo en confinamiento habían presenciado violencia doméstica. Vemos que el 84, casi 85% nos dijo que no, y un 30% nos dijo que sí. A pesar de que manifestaron no presenciar violencia doméstica, se les aplicó el violentómetro. Okay. Las expresiones de violencia que integramos aquí para reflejar estas realidades, en el primer texto encontramos un aumento de su expresión en pandemia con respecto a antes de la pandemia. Menciona que hubo bastante violencia verbal y física, también con su hija, de la misma manera, pero que cuando le hacemos la pregunta de si esto había ocurrido antes de pandemia, dice que sí, pero que era algo aislado, ¿no? Entonces hubo un aumento durante esta convivencia que hubo durante la cuarentena. Además, en este segundo texto que encontramos aquí, vemos que también está esta forma de percibir como una responsabilidad lateral en la participante del conflicto suscitado en la pareja, como reflejo de algunas vivencias de violencia en los hogares, ¿no? Menciona, discutimos, ella presenció, su hija presenció la discusión, dijo que dejáramos de hablar así y tengo que ser más paciente, más tolerante yo para no tener discusiones. Una discusión porque dice, no nada más tener una discusión de por qué él no quiso lavar los trastes, ¿no? Como adjudicándose a ella la responsabilidad de evitar el conflicto. Bien, aquí en esta gráfica les presentamos, según el sexo, cuál fue el nivel de violencia doméstica que se presentó, y vemos que casi el 6% de las mujeres que participaron en este estudio indicaron que vivían violencia doméstica, contra un 2% que fueron los hombres. Eh, Algo que hicimos fue preguntarles a las personas si habían llegado a percibir alguna de las situaciones enlistadas en el violentómetro antes de contestar el violentómetro. Más bien después, perdón, de contestar el violentómetro. Aquí lo que hicimos fue un análisis de tablas cruzadas con la pregunta si habían experimentado violencia doméstica, con la pregunta de si habían llegado a percibir alguna de las situaciones que el violentómetro presentaba.
En el color naranja vemos a las personas que indicaron que no vivían violencia doméstica, pero sí indicaron vivir alguna de las situaciones dentro del violentómetro. Esto fue el 60% de las personas que indicaron no experimentar violencia doméstica. Em, lo cual nos podría indicar que pues hay un desconocimiento o hay una normalización de estas situaciones que no permite a la mujer identificar esas acciones como una situación de violencia. Aquí pueden ver, este es el modelo de violentómetro diseñado por el IPN, que fue el instrumento que utilizamos para medir el nivel de riesgo que podrían encontrar las mujeres pues, de violencia. Si bien no es exclusivamente hacia las mujeres estas acciones, pues generalmente se utiliza para medir la violencia de género hacia las mujeres, que son situaciones que van desde bromas hirientes, chantaje, mentiras, pasando a conductas un poco más, pues más bien conductas violentas, hasta llegar a lo que es la violación, mutilación y el asesinato. Pues convertimos este instrumento en un cuestionario en el que las personas debían de seleccionar si presentaban o no cada una de estas conductas violentas. Aquí podemos ver que los indicadores que se presentaron más, que son los que están en el cuadrito verde, donde están los porcentajes, que fueron pues, bromas hirientes, la ley del hielo y la culpabilización. También se presentaron mentiras, engaños e empujones, que están en amarillo, y tuvimos quienes indicaron en el cuadrito rojo más fuerte, que indicaron amenazas con armas. Las situaciones que las personas que indicaron no sufrir violencia doméstica presentaron del violentómetro fueron bromas hirientes, ley del hielo y culpabilizaciones, ¿no? Que fueron las acciones que ellas consideraban que no era violencia. Y por último, de los datos cuantitativos del instrumento, se les preguntó si tendrían a quién acudir o tendrían quien les ayudara en caso de vivir una situación de violencia. La mayoría de las participantes indicó que con familiares o amigos, otras instituciones o gobierno, pero tuvimos casi un 10% de pues, nuestras participantes que indicaron que no tendrían a quién acudir, ¿no? Que es, yo creo, un indicador muy importante. Pues como conclusiones, llegamos a que las mujeres, aún en condición de privilegio, han sido las más afectadas de la pandemia. Los más altos índices de ansiedad severa y depresión se acompañan, al parecer, del incremento de actividades de cuidado y el trabajo de tutora académica que la mujer ha tenido que hacer en casa, y la percepción de inexistencia de violencia ante bromas hirientes, ley del hielo y la culpabilización hablan de la cultura arraigada que costará trabajo cambiar. Sí, en este sentido, queremos exaltar este hecho de que pues tuvimos acceso a las mujeres y les llamamos condiciones de privilegio, y lo entrecomillamos porque son mujeres que tuvieron acceso a internet y por la cual nosotros pudimos mantener el estudio, y fue un autorreporte de cómo ellas se percibieron, pero en realidad sí, de lo más grave que nos parece es esta normalización, este cruce de variables que realizamos, en el que pues todavía hay muchas correlaciones que ya estamos analizando y ya vamos a reportar próximamente, no solamente en publicaciones académicas, sino también pues en comunicados hacia la sociedad en general. Pero pues es esto de no estoy viviendo una situación de violencia, y sin embargo sí estoy pues mediante los comportamientos experimentándolas, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, existe pues un desconocimiento, pareciera aquí, por esto de que pues, es más recurrir a los familiares y a los amigos en primer lugar, lo cual pues sí nos habla de nos deja un poco tranquilos de que hay redes de apoyo, pero esta atención que se le presta hacia las autoridades, y también lo veíamos en algunos de los relatos, es mínima, ¿no? Hay desconocimiento. Nosotros, al terminar cada una de las entrevistas cualitativas, de las entrevistas en profundidad, les preguntábamos si sabían en dónde ir en caso de presentar alguna situación de violencia, y no sabían que existían instituciones que se encargaran de atender
violencia en muchos de los casos. Y pues les proveíamos de la información de las instituciones. También esto lo hacíamos con las personas que contestaban nuestras encuestas, los números de ayuda y la información que podía ser necesaria. Entonces, pues es grave que exista este porcentaje de mujeres que pues más bien tolerarían las violencias que viven, y esto sin lugar a dudas es un riesgo para los feminicidios que continúan existiendo en nuestro país. Aún no tenemos la total información, creo que todavía vamos a seguir experimentándolo en los siguientes meses, cuál va a ser esta afectación final de la vida transfronteriza que ocurría previo a la pandemia. Ya llevamos casi un año con la frontera cerrada, y esta vida transfronteriza se detuvo para muchos, o muchas familias se separaron a raíz de esto. Es importante considerar las condiciones de vivienda, el tamaño de la familia, el ingreso, la dependencia económica, para intersectarlas con el género y tomar en consideración que es a partir de este cruce entre dichas condiciones y el género mismo que la vulnerabilidad de las mujeres se vuelve más alta, y así también se extiende hacia sus hijos. Entonces, estas serían algunas de las conclusiones preliminares que tenemos de esta primera parte, y ahora pues le paso la voz a nuestra maestra de ceremonias para continuar con esto. Muchas gracias por ponernos atención en esta primera parte. Muchas gracias a ustedes por darnos estos datos tan importantes y pues relevantes para nuestra sociedad, ¿no? Realmente son descubrimientos a raíz del estudio pues muy significativos y pues sí. Ahora me gustaría abrir el espacio de preguntas y respuestas. Si las personas participantes tienen alguna, por favor escríbanlas aquí en el chat de esta plataforma o igual por Facebook. Vamos a ver si hay alguna manita levantada o algún comentario en el chat. Sí. También hay algunas personas en el en vivo de Facebook, me parece. Parece que estamos todos impactados. Quedamos en shock. Bueno, si no hay preguntas ni respuestas, igual si en algún momento les surge alguna, ya saben, en el chat de esta plataforma de Zoom o igual por el Facebook Live. Ahora vamos a presentar, tengo el honor de presentar a la profesora Mariana González Piña y a la profesora Anel Ortiz Alaves, que son académicas de asignatura de la licenciatura en psicología, cada una con una trayectoria y especialización en estudio de género, y también son colaboradoras del Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera, quienes nos presentarán el análisis sobre la participación de la sociedad civil y gobierno en la atención a la violencia hacia la mujer durante la pandemia. Muy bien, déjeme, porque yo voy a presentar esto con ellas. Déjeme compartir la presentación. Un segundo. Es que estoy recibiendo un mensaje aquí.
Espéreme un segundo. Por aquí está mi compañera Mariana también. Dos. Presentación, esto. Listo. Ay, por favor, díganme si alcanzan a ver la presentación. ¿Ya se está proyectando? Se está proyectando, sí. Sí, ya. Ay, yo no lo alcanzo a ver aquí. Aquí parece que se está cargando. Ok. Mientras, en lo que se carga, quiero comentar que esta sección que vamos a presentar el día de hoy entre Mariana y Anel es un trabajo que hicimos a raíz de este grupo focal que diseñamos con mujeres representantes de dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Hay una, pues ahí nosotras queríamos, además de ver la experiencia que estaban viviendo, pues esta muestra, esta captura de la población de la frontera, cómo la estaban pasando las organizaciones de la sociedad civil en atenderlas y también las dependencias gubernamentales, ¿no? Porque muchos de los reportes nos hablaban de que la movilidad pues había disminuido y que aun cuando no se sabía sobre algo pasó con con esta presentación, pero ahí voy de nuevo. Ya nos habían dado los reportes, sobre todo iniciamos nuestro trabajo colaborando con una asociación que lamentablemente a raíz pues, de los estragos de la pandemia, de las consecuencias pues lo que trajo consigo, está cerrando una organización que se llama Mujeres Mayúsculas y a partir de eso es que empezamos a ver, a partir de esta interacción empezamos a ver cómo había dificultades para canalizar a mujeres pues a los servicios, para poder ser atendidas psicológicamente, para poder recibir asesoría jurídica y pues también por las restricciones sanitarias que no se podía hacer un seguimiento adecuado. Ahora sí pueden ver mi pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, ya sé. Perfecto. Ok, bien, entonces ya no me voy a extender más, ya con este preámbulo les platiqué brevemente lo que queríamos hacer, pues era ilustrar esta manera en la que la normatividad y las capacidades institucionales sufrieron adaptaciones, limitaciones y transformaciones a partir de la pandemia. Convocamos a más mujeres de las que participaron en el grupo, pero al final 5 fueron quienes estuvieron en este grupo focal y fueron representantes, 2 de asociaciones civiles y 3 de instituciones de dependencias gubernamentales que se encargaban, que tenían como objeto la atención y la prevención de la violencia de género. Hicimos un análisis del contenido de esta narrativa que se llevó a cabo durante el grupo focal, que duró alrededor de 2 horas, que las colaboradoras que estamos presentando ahora hicimos este grupo focal junto con una compañera observadora que fue Rubí Vázquez y bueno, esto nos sirvió para hacer un análisis de contenido concentrándonos principalmente en las estrategias que utilizaron ante la emergencia sanitaria y cuáles eran estas perspectivas a futuro, sobre todo tomando en consideración algunos de sus elementos de la capacidad institucional. Cedo la voz a mi compañera Anel, que nos dará este panorama.
Buenas tardes a todos. Voy a retomar un poco los puntos que ya había mencionado hace un momento Erika. Pues bueno, para iniciar ya estamos cumpliendo casi un año del primer caso de COVID en México, que fue 28. A partir de ahí, pues obviamente se implementa esta medida que va a ser una medida de sana distancia, que es la estrategia para prevenir un poco pues el contagio, y esto va a generar pues la disminución de la movilidad, pero a la vez el confinamiento de la mayoría de las personas en nuestros hogares. Entonces, producto de este confinamiento, obviamente surgieron tensiones al interior de los hogares y se comienza a registrar pues durante marzo, obviamente, las primeras llamadas, y fue alarmante estos datos, porque de acuerdo al registro de llamadas, fueron 26.171 llamadas que registra el Sistema de Seguridad Público Nacional, y en ese sentido eran 7,000 llamadas más comparadas con las de un año antes. Y esto estamos hablando solamente en marzo. También la Red Nacional de Refugios, que es otra red que otorga servicios de atención, reportó 12,710 mujeres y niñas a través de llamadas y mensajes durante este mismo periodo, en marzo. Y en Baja California, en total, en el periodo del 2020, los que se registran fueron 5,988 llamadas. También es importante mencionar que de estas llamadas que se reportaron, fueron específicamente 1,017 llamadas que reportaban incidentes de violencia sexual, lo cual pues es grave, porque estamos hablando de agresores en casa, en donde se supone que estamos en un contexto familiar. Hubo también un incremento de feminicidio. Solamente en abril los feminicidios de las mujeres se incrementaron en un 2%, y hay que tener en cuenta que las mujeres normalmente son asesinadas dentro de sus hogares. Estas dinámicas del comportamiento del homicidio de mujeres siempre lo han sido. Habían disminuido un poco en el 2005 aproximadamente. De los homicidios de mujeres, el 54% era en el hogar. Se logró disminuir esta cantidad más o menos hasta un 30% en el 2019, pero volvemos a tener un incremento, pues porque obviamente era el lugar de convivencia. Otra de las cosas que agrava el panorama de Baja California es que en el contexto nacional, y con base en el último informe del feminicidio que hace la ONU para México, bueno, Baja California es una de las 3 entidades donde más mujeres se asesinan, solamente después de Ciudad Juárez y de Colima. Otra del panorama fue la suspensión de actividades sustantivas. En este caso, Baja California y Guanajuato resultaron uno de los estados más pues peor evaluados respecto a la desprotección de las mujeres víctimas de violencia. Con la sana distancia vino algo que fueron la distinción entre actividades sustantivas y actividades no sustantivas. Entonces, en ese sentido, muchas áreas de la Administración Pública Federal no se estableció específicamente si eran actividades sustantivas o no. Algunas de estas actividades se basaron respecto a la actividad económica que podían tener, y en ese sentido quedó bajo la dirección de los gobiernos subnacionales o las entidades federativas la decisión de mantener o no guardias de este tipo de protección a mujeres víctimas de violencia. Y en ese sentido, Baja California dejó de emitir pues todas aquellas órdenes de aprehensión, órdenes de continuidad para las pensiones alimenticias para los menores. Entonces, en ese sentido, todas esta suspensión no quedó claro, no estuvieron trabajando. Entonces, en este contexto tuvimos este incremento de la violencia dentro de Baja California. ¿Podríamos avanzar una, por favor, Erika? Y Kabim, que es uno de los centros más importantes, nos lo relata en esta frase, ¿no? Dice, el COVID también fue uno de los retos más fuertes porque la vida sigue. ¿Y qué es lo que pasa? Esas mujeres decían, no hay escuelas, no hay estancias infantiles, no hay trabajo, no hay dinero, no hay para comer, y aparte está el agresor. El agresor también está de muy mal humor. ¿Y a quién?
¿Contra quién y cómo se va a desquitar? Pues contra la mujer, contra la niña, contra el niño, contra el adolescente e incluso contra él mismo. Y este es un poco el panorama que se comienza a vivir en Baja California y en la mayoría de los hogares en el contexto nacional a partir de estas decisiones de la sana distancia. Le cedo la palabra a mi compañera Mariana. Muchas gracias, Anel. Pues mucho gusto de estar aquí con ustedes, con las compañeras de laboratorio y bueno, una de las, les voy a compartir aquí algunos de los elementos de los hallazgos de las limitaciones o las adaptaciones del trabajo de las dependencias públicas. Una cosa importante, bueno, es que las dependencias con las que consideradas en este estudio, quienes respondieron a la convocatoria, nunca dejaron de brindar sus servicios al público. Sabemos sobre todo los institutos de las mujeres municipal y estatal, pues están a cargo de aplicar el modelo de atención, ¿no?, para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, donde incluye principalmente actividades tanto de prevención como de asistencia legal y psicológica para estas mujeres. Sin embargo, a pesar de que no dejaron de dar la atención, pues sí se vieron en la necesidad de modificar las condiciones en que brindaban esta atención para evitar pues la proximidad física y evitar, por tanto, los riesgos de contagio tanto de las mujeres usuarias de sus servicios como de pues las propias trabajadoras de las dependencias. En este caso, se observan algunas cosas interesantes en las modificaciones que hicieron. Hubo una fusión dentro de sus estrategias. Algunas actividades se mantuvieron de manera presencial con algunos cambios y otras se mantuvieron o se trasladaron a la distancia a través de plataformas digitales. Las actividades, sobre todo aquí en esta lámina, un poco lo que se muestra es el cambio que hubo en la atención legal y psicológica para las mujeres. En algunos casos, la atención que se trasladó a la distancia se hizo a través de plataformas digitales, ya sea con videollamadas o incluso con mensajes, intercambio de mensajes a través de las cuentas institucionales de redes sociales de estos institutos e incluso llamadas telefónicas. Ahorita vamos a platicar un poco más de eso. Y también algunos servicios se mantuvieron de manera presencial, pero para evitar el riesgo de contagio, en un primer momento, por ejemplo, en el Instituto Municipal de la Mujer en Tijuana, se trasladaron a los exteriores, es decir, como las oficinas, los espacios, y esto también es una cuestión de infraestructura que no es tan amplia, para evitar pues el contagio, la saturación del aire. Lo que hicieron fue dar la asesoría en el exterior, ¿no? Más conforme avanzaron los meses, hubo condiciones para regresar a las oficinas ya que había, por ejemplo, estas barreras de plexiglas, gel, cubrebocas, etcétera. Pero en ambos casos, una cuestión que resalta es que pues hubo una disminución de la privacidad, ¿no? Fue una de las grandes desventajas señaladas. Sabemos que pues, los casos de atención a la violencia, tanto en lo legal como en lo psicológico, pues requieren, la privacidad es vital, ¿no? Para que las mujeres puedan relatar lo que están experimentando, lo que están viviendo. Y pues tanto al trasladarse a las plataformas digitales como pues a un espacio exterior donde hay personas transitando por las calles, caminando, ¿no? Entrando, saliendo, pues esa privacidad se ve afectada. Ahorita voy a profundizar en esto de la privacidad porque tuvo impactos significativos y dentro de hay algo que le llaman las unidades itinerantes, ¿sí? Que son estas unidades acuden a zonas, a comunidades o colonias que están en las periferias de la ciudad, que tienen
un acceso más restringido, difícil para ir a las instituciones. Ahí se daba también atención legal y psicológica, pero debido a las condiciones, pues se tuvo que detener, ¿no? Aquí nos cuenta una de las informantes, dice, pues durante la pandemia se ha pausado la atención legal y psicológica que regularmente se daba en ellas y se ha estado utilizando únicamente con fines de promoción, ¿no? Entonces ahí tenemos otra de las dificultades. Ahora, una de las cosas importantes que sucedieron respecto a la disminución de la privacidad fue especialmente cuando se trasladó a plataformas digitales. Sabemos que pues las mujeres que estaban experimentando alguna situación de violencia en sus hogares y ahora al tener que tener estas asesorías legales o psicológicas desde sus propios hogares donde estaban conviviendo con los agresores, donde además estaban sus familiares, sus hijos, sus hijas, pues eso vuelve muy difícil estar relatando en ese espacio privado las condiciones de violencia, ¿no? Entonces eso, pues prácticamente anuló las condiciones de privacidad para esas mujeres y eso conllevó varias cosas, ¿no? Primero que muchas mujeres dijeran, y así lo relataron las informantes, ¿no? Sabes que ahora no puedo continuar con esto, no tengo condiciones, entonces mejor lo voy a pausar, lo voy a dejar y ya cuando pueda, pues vuelvo a retomar mi proceso, el seguimiento. Entonces, y también experimentaron algo muy interesante, bueno, pues grave, ¿no? O sea, paradójicamente, aunque aumentaron los casos de violencia, hubo una disminución de la atención, o sea, de los casos que llegaron a estos institutos debido a las dificultades de la atención y también al miedo de las mujeres, ¿no? Al miedo de salir de sus casas por el contagio, este, eso fue un aspecto vital. Y entonces, por ejemplo, aquí nos dice una de las informantes, dice, en realidad sí vimos que después las atenciones bajaron a partir de marzo. Dice, después de estar dando más de 100 atenciones, de pronto se vio un bajón por esta cuestión, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron frente a esta disminución en las solicitudes de atención? Pues la estrategia que adoptaron fue intensificar todavía más las comunicaciones a través de redes sociales, dando pues información sobre qué hacer en casos de violencia, de emergencia, estrategias para mantenerse seguras, a dónde acudir en caso de emergencia. Y entonces, bueno, aunque las mujeres sí estaban experimentando violencia, soportaron, digamos, mayores condiciones de violencia, no acudieron antes por estos riesgos y por este miedo. Sin embargo, cuando ya acudieron, cuando de verdad la violencia ya era pues extrema, intolerable, entonces sí acudían, pero ya directo para irse a un refugio. Y bueno, aquí nos dice una de las informantes, ¿sí? Hablando de las mujeres, dice, pero unas nos decían, es que quiero irme, pero implica que me puede infectar, que no me puedo salir, que voy a poner en riesgo a mis hijos o a mis hijas si me salgo de la casa para irme con mi mamá. O si me tengo que trasladar a otro estado, me da miedo irme en el camión, que vaya a pasar algo y que por mi culpa se enfermen mis hijos o mis hijas. O yo, ¿sí? ¿Y qué hago? ¿No? Entonces, esta cuestión del miedo que estaba también pues muy presente, ¿no? Y eso influía en la toma de decisiones, el miedo del contagio y considerando pues que había muchas mujeres, sí que eran del estado de Baja California, pero también otras de distintos estados de la República incluso. Aquí, otro de los obstáculos que enfrentaron estas dependencias estuvo en la vinculación justamente con otras dependencias públicas, porque algunas, sobre todo las del Poder Judicial, como ya comentaba Anel, pues cerraron por varios meses, alrededor de 5 meses. Entonces, pues eso hizo difícil el seguimiento de todos estos procesos. Los procesos de muchas mujeres o se detuvieron completamente o estuvieron muy lentos el avance, ¿sí? Entonces, una de ellas nos dice, pues parecía que así era, que se quitó el acceso a la justicia inmediata en este tipo de casos, ¿sí? Entonces, eso especialmente para quienes daban atención legal fue bastante difícil y para muchas mujeres también, ¿no? Y bueno, nos comentan que hubo un presupuesto adicional acotado, sí, para apoyar con materiales, para seguir dando la atención presencial y a distancia.
en las barreras de plexiglas en las oficinas y materiales para, pues, para la atención en condiciones de seguridad. Anel, tu Sí. micrófono. Sí, dentro de los hallazgos de la organismo de la sociedad civil, bueno, ¿qué son estos organismos de la sociedad civil? Son organizaciones que normalmente tienden a brindar servicios. Estos se clasifican en 5. Nosotros analizamos a organismos que se especializan en dar asistencia a mujeres, que serían los albergues, que en este caso es CABIM, y a una organización que se dedica a dar seguimiento, apoyo y estrategias legales, que es la Red Iberoamericana de Pro Derechos Humanos, que trabaja en Baja California, que tiene muchos años trabajando. Entonces, estos son estos organismos de la sociedad civil que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Y bueno, dentro de los hallazgos encontramos que ambas asociaciones realizaron cambios en torno a la atención y a los cuidados en materia de salud. Estos fueron más notables en el caso de CABIM, porque pues CABIM es un refugio, tiene centros de atención externa, y en ese sentido entonces ellos tuvieron que extremar sus precauciones de entrada, de salida y de atención, porque obviamente si alguien se enfermaba, pues se enfermaba toda la comunidad que está dentro y que debe de estar resguardada y protegida. Entonces en ese sentido existía o permeaba esto que comentaba hace un momento Mariana, el temor de alguna manera de enfermar ellos como empleados, pero también el temor de que se enfermara alguno de los usuarios y sus familias que estaban dentro, vigilando en todo caso la seguridad. En el caso de Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, ellas cambiaron estrategias, ellas tienen una oficina y dan esta información también de manera presencial. Sin embargo, a raíz de la pandemia comenzaron a hacer algunas especificaciones en torno a la atención. Y por ejemplo, aquí tenemos una frase en donde dice: recomendamos acudir de manera presencial a denunciar cuando ya habían sido víctimas de violencia sexual y que hubiera señas, porque de lo contrario solamente era exponer a estas mujeres a que fueran, sabiendo que justamente no había todos los servicios. Otra de las cosas es que Red Iberoamericana de Derechos Humanos también nos narra otra situación que ellas han visto a partir justamente de su incidencia y su participación con mujeres que han sido violentadas. Por ejemplo, ellas saben que si hay alguna mujer que tenga adicciones en los ministerios públicos no las van a atender como deberían de hacerlo, de tal manera que ellas, una de las herramientas que les decían o que les solicitaban era ayudarles a hacer prácticamente esta denuncia, pero que fuese una denuncia por escrita y hacerla llegar para evitar que pues fueran criminalizadas porque eran porque consumen alguna sustancia. Entonces, en ese sentido, cambiaron sus estrategias de atención, es decir, tomaban casos. También nos comentaron que debido al poco proceso o al poco servicio que se estaba dando, porque esto es bien interesante, nos mencionaban, en los ministerios públicos había algunos días más COVID que en otros, ¿no? Lo que quiere decir que en algunos momentos se trabajaba y en otros momentos no, y no tenía que ver basado realmente a estas medidas de sana distancia. Entonces había días en que sí había atención, pero había días en que no. Y esa es otra cosa que Red Iberoamericana de Derechos Humanos pues saca a la luz. Ahora, también se evidenció la necesidad de más albergues por parte del Estado de Baja California, y también esto se refleja dentro de las capacidades institucionales del Estado, porque en el 2015, de acuerdo al censo de población, a los censos más bien de estos albergues de asistencia social, pues se encontró que solamente en Baja California había 8 albergues y de estos, o refugios para mujeres en condición de violencia, y de estos 8 solamente uno era tutelado por parte del Estado, y sigue estando activo, que es el DIF. En la actualidad, hoy ya después de estos casi 6 años, hay una casa de transición de medio camino que es
del INMujer trabaja con recursos de PAIMEF y que es administrada también y supervisada por CABIM, porque es importante mencionar que aunque hay y surgen de repente este tipo de albergues y refugios, muchos de estos albergues o refugios cierran porque no tienen los modelos de atención para poder atender, y realmente las mujeres que están en condición de violencia tienen diversas vulnerabilidades y necesitan un tratamiento especial. Entonces, en ese sentido, CABIM también es quien lo administra. Esto nos muestra, podrías regresarle, todavía no terminaba, nos muestra la necesidad, porque también CABIM nos dice, como nunca se subió la petición de entrar al refugio de una manera como no lo puedo ni platicar. O sea, una mujer que tiene más de 30 años dedicándose a los albergues se sorprendió, ¿no? De tener, dice nosotros, 21 habitaciones, tuvimos que acomodar más porque no nos dábamos abasto. Ni nos hemos dado abasto de tanta gente que hemos tenido. Y nos comenta los números. En el centro externo, que es el centro de información que ellas dan, atendieron más de 10.598 atenciones solamente entre marzo a octubre, que fue cuando nosotros hicimos este grupo focal. Y atenciones ya en el refugio propiamente, 1.393 atenciones, que son personas alojadas dentro de este albergue. Y aquí es bien importante evidenciar que CABIM es uno de los refugios más importantes del norte. Recibe a personas que vienen de Centroamérica, a mujeres en condición de migrantes, migrante en tránsito, flujos migratorios. Atienden mujeres de Baja California, pero también atienden mujeres que vienen de Estados Unidos, mujeres que vienen de Sonora o de cualquier otra parte del país, y que por la naturaleza de la situación requieren ser alojadas. CABIM no le dice no a nadie, y eso nos lo dejaron muy en claro. ¿Podrías avanzar ahora sí, por favor, Erika? Ahora, otro de los hallazgos, bueno, hubo cambios positivos y negativos relacionados con el gobierno en los reglamentos o la rotación de personal en la asignación de presupuestos, por ejemplo. En este caso, para Red Iberoamericana de Derechos Humanos, pues nos comentan que en realidad el problema no fue la pandemia en sí, sino el cambio que hubo de gobierno. Y esto también tiene que ver mucho con la forma en que los institutos trabajan y en normamentos y en los reglamentos, porque muchas de las relaciones y de los servicios que se dan, algunos funcionan más como una práctica común que como algo que esté realmente normado. Y en ese sentido, la construcción de redes de capital social que tienen las asociaciones con las personas que ya trabajan dentro de las instituciones es muy importante, y con el cambio de gobierno, estas redes, algunas de ellas se perdieron, y así es como nos lo hizo saber Red Iberoamericana de Derechos Humanos, que era más difícil. En el caso de CABIM, incluso del Instituto de la Mujer, también creo, por ahí comentaban que a veces había que hacer llamadas directas con las fiscales para poder dar seguimiento. Y esto lo único que nos muestra es que estos procesos de vinculación con el gobierno, de la sociedad civil con el gobierno, pues en realidad no están normados y están más en una práctica social irregular, de alguna manera. Y pues bueno, eso sería importante que se normara, pero también es algo muy interesante que hay que reconocerle a la sociedad civil, que ha tenido la capacidad de construir redes de trabajo con las personas que están dentro de la administración pública. En el caso de CABIM fue muy importante porque el año pasado, desde el 2019, hemos tenido una discusión sobre la asignación de los presupuestos, sobre cómo se iban a manejar. Y una de las políticas respecto a los albergues y a los refugios fue el recorte de presupuesto. Y para CABIM, en realidad, este recorte de presupuesto fue algo que les ha ayudado muchísimo, porque anteriormente trabajaban con un fondo, o más bien a través del INMujer, ellos recibían los fondos y tenían que gastarlos de maneras específicas. Con el cambio de las reglas de operación, CABIM ahora trabaja directamente con Indesol, y esto fue lo que les dio acceso a poder atender a más personas. Tienen muchos servicios, han atendido muchas personas, y esto nos lo muestra en esta cita, ¿no? Dice, nunca nos había pasado. Por primera vez tenemos gente que tiene desde marzo, o sea, de marzo a
a octubre eran ya casi 8 meses, ¿no? Dice, miren, calladitas, no nos piden salir. ¿Por qué? Porque estamos con el preescolar, tenemos primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Dice, nada de eso les falla, ¿no? Aquí tenemos psicopedagogas, tenemos asistentes educativas, psicólogas infantiles, abogadas de psicólogas usuarias, trabajadoras sociales, y no solamente eso, también tienen 6 enfermeras que trabajan 24 horas dentro de este albergue. Entonces ellos nos comentaban que normalmente el modelo de atención era de 1 a 3 meses, pero gracias a este cambio en la modalidad de los recursos, pues ellos han tenido la opción de poderlas tener ahí durante 8 meses, brindándoles todas las cosas, porque también nos mencionaban que hasta las tortillerías, dice, se sorprenden de la cantidad de tortilla que hemos estado comprando. ¿Por qué? Porque tienen ahora más personas como nunca las han tenido, pero sobre todo por tanto tiempo, que algunas han estado o han pasado hasta los 6 meses. Otra de las cosas es que también Cabim ayuda a las mujeres a que puedan retornar a sus lugares de origen. Dice, sí nos preocupa, porque al final de cuentas estas mujeres tienen que viajar, nos preocupa que se vayan a contagiar, pero si se quieren ir, lo único que podemos hacer pues es apoyarlas en este proceso, aunque tratamos de que no se vayan. Encontramos estas deficiencias también en los modelos de prevención dirigidos a funcionarios y estos quienes los exaltan más es Red Iberoamericana de Derechos Humanos, quienes constantemente atienden a mujeres que son víctimas de trata, están especializadas un poco en este tipo de atención. Y nos mencionaban que efectivamente el modelo de atención de INMujer pues no paró, sí siguieron dando sus pláticas, pero la queja que ellas tienen, o más bien la llamada de atención y el incentivo o la llamada de atención que hacen, es justamente a capacitar a los profesionistas del Estado a atender víctimas de la delincuencia organizada y víctimas de trata, porque estas mujeres, y hacía la acotación muy en específica, Red Iberoamericana, no tienen la capacitación para poder atender. Nadie dijo, ni en el instituto, ni en las fiscalías, ni en ningún lado. Y esta es una llamada de atención por dónde podrían seguir. Entonces, estos son prácticamente los hallazgos más positivos, negativos que puede haber en torno a la atención de los organismos de la sociedad civil. Muy bien. Bueno, pues como conclusiones, respecto a la atención legal y psicológica, pues observamos que el personal sí mostró una capacidad de responder con bastante flexibilidad, ¿sí? Para adaptar en la medida de sus posibilidades las formas en que se brindaba la atención, las estrategias para poder, en la medida de lo posible, pues seguir dando la atención de distintas maneras, tanto en esta combinación de lo virtual con lo presencial, aunque bueno, pues ya hemos comentado ahí, ¿no? Que la cuestión de la privacidad fue como una de las principales desventajas, ¿no? Donde se resintieron tanto las mujeres como los procesos que llevaban las trabajadoras. Incluso, y esto es significativo, incluso en lo presencial, porque el hecho de traer el cubrebocas, ¿no? De tener la barrera de plexiglas, eso pues también obstaculizaba un poco, ¿no? La cuestión de la intimidad, ¿no? Y en el seguimiento psicológico, observar pues los gestos de las mujeres. De estas cosas también muy importantes que se observaron fue pues la disminución de casos, sí, paradójicamente a pesar del aumento de la violencia, la disminución de la solicitud de casos derivado pues de las complicaciones en la atención, sí, que llevó a muchas mujeres a soportar mayores condiciones de violencia, pero bueno, cuando ya solicitaban ayuda era en casos de violencia extrema, casi para irse a algún refugio. La suspensión de labores por varios meses, alrededor de 5 meses, de los tribunales del Poder Judicial, pues fue uno de las cosas que mayor obstáculo presentó tanto para las trabajadoras de estas dependencias como para las mujeres, ya que sus casos, si bien algunos se detuvieron por completo,
y en otros casos, pues, se hicieron bastante lentos los avances, ¿sí? Y en general había otras dependencias que, aunque estaban abiertas, pues funcionaban con guardias y eso pues también retrasaba todos los otros procesos. Destacamos aquí pues la labor de Cabim, ya esto que comentaban él fue vital, ¿no? Uno de los refugios que recibió a muchas mujeres, ¿sí? Sin negarle la atención a ninguna de ellas. Y bueno, pues como alguna de las limitaciones señalamos, pues que no acudieron, las limitaciones dentro de este estudio, ¿no? Que no acudieron a la convocatoria a todas las dependencias invitadas, bueno, y eso impidió pues ver, escuchar su perspectiva, ¿no? De lo sucedido en otros, pues en sus dependencias, ¿no? Dentro de sus capacidades. Pues muchas gracias por la atención a todos. En realidad esta es una captura de lo que sucedió en la generalidad. No es todo lo que ha pasado, pero sí nos permite ilustrar pues cómo nos encontramos en cuanto a la atención a las mujeres que podrían estar viviendo situaciones de violencia. Esperemos sus preguntas. Alexandra. Sí. Bueno, ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas de esta otra presentación. Ya saben, por aquí, por esta plataforma o igual por Facebook. Aquí hay una de Carlos Palacios, el profesor, que dice, a partir de sus conclusiones, ¿qué líneas de acción visualizan para atender la violencia en su intersección con la pandemia, la economía y la política en México? Gracias, Carlos. Bueno, si me dan permiso de responder. Por favor. Bueno, creo que Adelante. esta pregunta es muy interesante, sobre todo por el contexto nacional. Nosotros no podemos perder de fondo que al final de cuentas la política económica, como cualquier otra política social o cualquier otra política, está inserta desde los intereses y las prioridades que maneja el gobierno en turno. Y en ese sentido, hemos tenido a un presidente, o a este presidente, Andrés Manuel López Obrador, que tiene un discurso que de ninguna manera aporta a disminuir estas brechas de desigualdad y que ha minimizado de alguna manera pues la violencia contra las mujeres desde las primeras declaraciones cuando surgen estos datos que tenemos de llamadas y del incremento de la violencia, del incremento de los feminicidios. Entonces, ¿qué líneas de acción se tienen que visualizar? Bueno, la economía, hay que tener en cuenta que los recursos, por ejemplo, los recursos que se están utilizando no están destinados a política pública que tenga que ver con la atención de las mujeres. De hecho, los recortes presupuestales que hubo fueron recortes presupuestales a PAIMEF, recursos presupuestales a los institutos de la mujer, y se entiende que hay una parte económica que se tiene que reactivar. Sin embargo, es grave que no se tome como prioridad cuando, como lo indicaba uno de los artículos que se produjeron a partir de recursos de la ONU, son dos pandemias. La pandemia del COVID, pero también la pandemia de la violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, pues las líneas de atención que siguen es continuar de alguna manera esta negociación con los gobiernos locales, que también son quienes asignan el presupuesto para que se le pueda dar la continuidad a las políticas públicas. Y en ese sentido es muy, muy importante la participación de cada uno de los individuos como ciudadanos, porque al final de cuentas es ciudadanizar un problema, implica que cada una de las personas que habitamos México hagamos conciencia y podamos exigir un gobierno de calidad que dé respuesta a los problemas que están, que siguen. La otra es invitar también de alguna manera a las personas que nos están viendo en este momento y a los estudiantes a que formen parte de la sociedad civil. Pueden aportar desde los conocimientos que tienen, pueden aportar con trabajo también. La sociedad civil siempre requiere trabajo y voluntarios,
y una sociedad civil organizada tiene la capacidad de incidir en la toma de decisiones de algún momento, en algún momento. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Esperamos haya sido suficiente. Tenemos otra pregunta de Daniel Castillo y nos pregunta, ¿qué opinión les merece las declaraciones del presidente que dice que la mayoría de las llamadas de auxilio sobre violencia doméstica son falsas? Pues yo creo que más que una opinión personal, o no sé si plantearlo así como que algo personal, pero sí es decepcionante, es totalmente fuera de la realidad y me parece que preocupante porque si bien en el gabinete se cuenta con mujeres, y de hecho es una pues de las defensas a las que se sale de que no puede hablarse de que no se está tomando en consideración a las mujeres, siendo que es el gabinete que históricamente más mujeres ha tenido. Pero si esa cantidad, esa paridad de género no se ve reflejada pues en directrices e incluso en el reconocimiento de la gravedad de la situación que estamos viviendo, como por ejemplo lo muestran parte de nuestros resultados en este estudio, pues no está sirviendo de nada, ¿no? Hay más acciones que se tienen que tomar en consideración y siendo el líder de este país, el líder del Ejecutivo, pues sí habría pues da mucho que desear. No sé si mis compañeras quieran decir más al respecto, pero, eh, pero pareciera ser como que viven una realidad alternativa y más allá de tomarlo como un asunto electorero o electoral, como parece que se están tomando todas las declaraciones que van en contra de aquello que no se es capaz de ver, pues es una situación grave en nuestro país y ojalá que hoy las manifestaciones de las mujeres resuenen y ya las que se han expresado desde esta reacción monumental que tuvieron estas mujeres alrededor de Palacio Nacional, pues que sí se tome en consideración que el problema es real y que va más allá de las oposiciones electorales o la búsqueda del derrocamiento de un gobierno que está al frente, ¿no? Voy a hacer Sí. un comercial. De hecho, el programa de radio de esta semana de laboratorio está enfocado un poco hacia esta violencia simbólica institucional estatal respecto a la cuestión de las declaraciones y de la visión que tiene de los valores que insertan a este sistema, al sistema político en general, las declaraciones del presidente. Entonces, la verdad es que estuvo muy interesante y si lo pueden seguir es este miércoles, ¿verdad, Erika? A las 3 de la tarde. El miércoles a las 3 de la Radio. tarde. No se lo pierdan, está muy interesante. Síganos en las redes sociales para que vean ahí la difusión de los programas. Se tocan muchísimos temas súper interesantes, pero sí, precisamente este último tocaba muchos temas relacionados. Sí, Mariana quiere. Yo quería comentar algo también respecto a esta postura pues, del presidente. Creo que también pues, evidencia la perspectiva que se tiene respecto a todos estos temas. Sí, por un lado, la cuestión de la concepción que tiene sobre la violencia contra las mujeres y también sobre otros ámbitos, por ejemplo, el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, o sea, porque ya ha habido decisiones desde años anteriores que al final sí impactaron, ¿no? En lo que se está agudizando, lo que se está viviendo en la pandemia. Por ejemplo, cuando se pretendía en algún momento quitar los recursos a los refugios, ¿no? O transformar la manera en que se destinaban pues los recursos a las estancias infantiles, ¿no? O sea, todos las acciones que tienen que ver con este trabajo de cuidados que pues por condiciones históricas, culturales, ha recaído principalmente en las mujeres y el hecho de recortar los presupuestos del Estado
destinados a esa infraestructura que permite que las mujeres y los hombres también pues trabajen, tengan un trabajo además de doméstico, un trabajo remunerado, y que esto implica un montón de cosas, especialmente para las mujeres, la autonomía económica, ¿no? Porque ¿qué es lo que hemos visto en la pandemia? Muchas mujeres tuvieron o fueron despedidas o tuvieron que, en las familias se tuvo que hacer como un ejercicio, ¿no? De decisión de alguien tiene que renunciar, ¿no? Alguien tiene que cuidar a los niños, a las niñas, y es como un círculo vicioso, porque quien en este tipo de decisiones, pues generalmente renuncia a quien gana menos, y quien gana menos, pues históricamente han sido las mujeres también por todas estas cuestiones de la carga del trabajo doméstico. Entonces, al final, si se sigue recortando esta infraestructura estatal y el trabajo se va a recaer otra vez en el espacio privado y va a recaer sobre las mujeres, sobre las abuelas, etcétera. Y entonces eso es, pues, restar la autonomía, ¿no? La autonomía económica, pero también las capacidades de desarrollo, de crecimiento laboral. Y eso cuando, en estas condiciones de violencia, es cuando pues cuando nos estalla, ¿no? Como sociedad y vemos todas las consecuencias. De hecho, perdón si me permites completar, de hecho lo vimos porque justamente con los paros dejaron de funcionar las estancias. Entonces, sin estancias, las mujeres no pueden salir a trabajar y fueron en realidad el sector más afectado a la población y documentado fue las mujeres. Y esto lo documenta la OEA, lo documentan estas asociaciones que me voy a permitir citar porque no las habíamos citado y el informe es muy bueno, que es el de las dos pandemias, que es de X Justicia para las Mujeres, Red Nacional de Refugios, Inserta, que es de donde nosotros tomamos los datos y que fue la organización que hizo inicialmente un estudio en todo México a través de analizar los decretos. Es decir, todas las decisiones son decretos. Entonces, cuando se decreta desde lo moral, pues obviamente las mayores afectaciones van a tener para las mujeres. Gracias. Una pregunta más para que nos vayamos a los grupos. Muy bien, aquí hay una de Alma Rocha que preguntó cómo se benefició el refugio a partir del recorte presupuestal y resignación de fondos. Y luego también pregunta, ¿eso también pudo haber ocurrido con los demás refugios? Sí, de hecho, perdón, ya me adelanté, no sé si quería responder a alguien más. Esto fue enseguida algo que nos llamó mucho la atención desde el momento en que estábamos haciendo el grupo focal, porque una de las críticas era justamente la reasignación de recursos. No quedaba claro cómo iba a ser y creo que es una área de análisis muy interesante, porque tenemos la experiencia hoy de Cabim, pero no sabemos si para todos los refugios ha sido de la misma manera. Entonces, de la manera en que Cabim de alguna manera se refugió, no a partir del recorte presupuestal, sino de las reglas de operación, es decir, que esos recursos que les estaban dando ya no pasaran por la gestión del INMUJER, sino que ahora bajan de Indesol directamente a la asociación civil, que es algo que pues Obrador en algún momento dado sí lo decía, ¿no? Sin intermediarios. Entonces, no quedaban claras estas reglas de operación, cómo iba a funcionar, y es algo que resalta en este estudio al decir que anteriormente con el INMUJER tenía que establecerse a reglas de operación muy específicas, muy estrictas en qué y en cómo gastar este presupuesto y en los tiempos también en que se deberían de gastar estos presupuestos, porque normalmente les daban como, pues bajan tarde y luego lo tenían que gastar como en 6 meses, etcétera. Entonces, algo que nos mencionaba en este caso Cabim es justamente que ellos pueden ahora gastar el presupuesto de otra manera y no con estas limitantes tan específicas que las reglas de operación del Instituto de la Mujer les daban. Sigue siendo, como digo, un área que podemos todavía analizar en términos de investigación, porque sí, efectivamente sería bueno pensar, saber si realmente esta estrategia de que no hubiese intermediarios ha beneficiado de la misma manera a todos los albergues en México. Tenemos la experiencia de Cabim y la experiencia de Cabim en ese sentido fue muy positiva. Muchas gracias. Muy bien. Ahora es momento de el intercambio de 3 breakout rooms.
Les explico rápidamente. La intención que tenemos es hacer una conversación más en pequeño, tratar de capturar las reacciones más personalizadamente en estos pequeños grupos, tratando de contestar a un par de preguntas, ¿no? ¿Cómo me veo reflejada o reflejado en los resultados desde mi organización o incluso como persona individual? Y en segundo lugar, ¿qué puedo proponer para prevenir y erradicar la violencia de género hacia las mujeres en la pospandemia? Esa sería la discusión. Ahorita nos vamos a dividir en los grupos. Vamos a tener una discusión de unos 15, máximo 20 minutos. Regresamos aquí a la sala y concluimos con el evento virtual del día de hoy. Voy a hacer una asignación aleatoria, así que ustedes nada más le dan a aceptar. Creo que es como se generan estos cuartos y pues nos vemos ahí, nos vemos de regreso a en unos 15 minutos. Listo. Muy bien, pues nos vamos a ver si se graba lo siguiente. Espérenme tantito. Aquí, quienes nos ven desde Facebook, no sé qué es lo que va a suceder mientras están escuchándonos, mientras estamos dividiéndonos en los trabajos, pero vamos a ver. En estos momentos estamos en discusión grupal. Vamos a regresar a pues vamos a tomar un receso de la transmisión, pero ahorita vamos a regresar con todos pues las personas que se encuentren discutiendo, con las conclusiones de quienes están discutiendo ahora. Hemos presentado en esta sesión del día de hoy algunos de los resultados que están asociados al cambio de las dinámicas en los hogares que afectaron de manera directa a las mujeres y estas manifestaciones de violencia de género que se vivieron, estas violencias de género hacia las mujeres, así como algunas de las experiencias de la sociedad, de la sociedad civil y también de las instituciones de gobierno. Pues muchas gracias por estar acompañándonos en esta transmisión. Ahorita regresamos con ustedes.
Listo, ya vamos a volver a la sesión principal. Ahora regresarán el resto de los participantes. Algunos de la dinámica fue el discutir en pequeños grupos las dos preguntas que lanzamos de cómo me veo reflejada o reflejado en los resultados desde mi experiencia personal o desde mi organización, y qué puedo proponer para prevenir y erradicar la violencia de género hacia las mujeres en la pospandemia. La intención de esto es que tengamos una conclusión general de la presentación de estos resultados, y como conclusión nos pareció que lo idóneo era pues escuchar estas reflexiones a manera de conclusión. Alessandra, le dejo la voz. Sí, bueno, pues ya regresando de esto, siguen las conclusiones generales. ¿Quién quiere empezar? El equipo 1, ¿qué le parece? ¿Quiénes sabíamos que era el equipo 1? El que estaba con Rubí. Estoy muteada otra vez, perdónenme. Adelante, chicas. Cosas de Zoom. No designé o no designamos alguien para participar, pero yo tomé los apuntes, así que pues los voy a hablar, transmitir más bien. Pues hablamos un poquito más de la parte de cómo es que nos veíamos o no reflejados en estas cosas que encontramos a través de los instrumentos y que hoy pues exponemos. Y mencionábamos que pues hay estas condiciones, ¿no? Que no todas tenemos como las mismas condiciones, algunos más favorables, otros menos, y que también había como estos cambios en las dinámicas cotidianas, y para las mujeres en específico, pues una dificultad, sobre todo si son madres solteras y trabajadoras, de pues hacer todo lo que se tiene que hacer sin ningún problema. Por ejemplo, contaban en el grupo, si tienes un hijo pues menor de edad y no tienes a nadie más que pueda hacer esa como red de apoyo para su cuidado y tienes que hacer el mandado, pues tampoco lo puedes meter al supermercado porque también está prohibido, ¿no? Entonces están como en una posición difícil, ¿no? De qué hacer al respecto. Entonces, también hablábamos sobre que, por ejemplo, hay algunas mujeres que en una posición económica en la que se pueden permitir a que alguien más les ayude en las tareas domésticas como una empleada y en este sentido, pues también como observar que de todos modos esa actividad la estaría elaborando predominantemente una mujer, y una mujer en un nivel socioeconómico pues menor a la primera. Y pues hablaban en ese aspecto se hablaba de la división sexual del trabajo. Dentro de las propuestas nos encontramos con una muy grande pregunta y dificultad para responderla, ¿no? Como qué realmente es el impacto que se puede llegar a hacer. Entonces, pues nada más como delegar responsabilidad, ¿no? A lo individual y a lo colectivo. Muchas gracias, Rubí. Ahora, Celeste, ¿quieres dar tu conclusión? Pues nosotros elegimos a la maestra Stephanie Miranda. Ella será quien nos dé la conclusión de la sala 3, creo que. Gracias, si ya me habían votado y perdí. De la primera pregunta, el resumen es que nos vemos reflejadas en los resultados, nos encontramos percibiendo ansiedad, pérdida de sueño, depresión, cambios en las dinámicas de hogar, más trabajo, que la jornada laboral ahora es completa y la jornada completa de mamá, cambios en la forma de trabajar, y no hay una separación clara de la vida en el hogar y la vida laboral. Se han tenido que modificar las dinámicas de convivencia entre las familias. Y de la segunda pregunta, bueno, lo que podemos hacer es aprender a manejar las emociones,
promover la tolerancia y llevarla a cabo. Hay que darle importancia a la salud mental, aceptar cuando se necesita ayuda y poder identificar estas situaciones de violencia que podemos tener o sufrir o aplicar. Muchas gracias. Ahora, Saraí, ¿está por ahí? Hola, sí. Bueno, a mí me asignaron como la portavoz de las respuestas. Y lo primero bueno, la primera pregunta se habló que se vieron identificados mucho con el incremento de la ansiedad, el aburrimiento, el estar encerrado todo el tiempo también, el hecho del miedo al contagio a sus familiares, o por ejemplo, me comentó un participante que él iba a iniciar un negocio, pero pues no se pudo hacer todo esto por lo de la pandemia, entonces pues hubo muchísimos cambios que le impidieron el hecho de abrir su negocio. También se escuchó algo de culpabilidad en todo esto de la pandemia. Y en la segunda pregunta sobre qué pues, podemos hacer para ir trabajando esto, se habló de que, solamente alcancé a escuchar las dos participaciones, pero se habló de que teníamos que hacer una crítica, en el caso de los hombres, hacer una crítica hacia su masculinidad desde este sistema patriarcal que se está manejando, ¿no? Pues aprender un poco más de lo que se está hablando y me acuerdo que comentó uno de los participantes, pues que él, es difícil para él comentar algo acerca porque pues no, él es un hombre cisgénero, entonces, pues es un poco para él difícil también proponer algo en específico, pero pues para él es importante ir estudiando y entendiendo más el tema del que se está hablando, ¿no? Y pues sí, igual identificar qué problemáticas están presentando a partir de la masculinidad y sí fueron algunos de lo que se habló, de los temas que se habló. Muchas gracias, Saraí. Sí. Muy bien. Pues esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por asistir, por sus preguntas, las participaciones. Esperen el próximo evento, que si no me equivoco es el día Lunes 15. 15, sí. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron desde sus casas o sus lugares de trabajo y sí, nos vemos el siguiente 15. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.